Te he dicho, Pedro, que estamos en una búsqueda, no sé si llamarlo de causalidad, ¿eh? No es fácil. Pero fíjate tú que tú mencionaste el asunto del contrabando, y el contrabando precisamente trató de contenerse, porque el contrabando lo hacían los criollos. Lo hacían los Sí. criollos para tratar de alguna manera de evadir el control que en ese momento ya tenía la corona española. Y en ese momento el rey de España no se le ocurrió otra cosa que darle el monopolio de lo que fue la comercialización del cacao a la compañía guipuzcoana, ¿okay? Que obviamente por ser monopolio, además también contrabandeó para tratar de evadir los impuestos de la propia corona. Esta cultura de hacer negocios con el Estado y la cultura de la mordida, que es la cultura de la corrupción, bueno, es muy causal decir que viene de estos episodios históricos que, por cierto, conectan después con la Venezuela petrolera del siglo XX. Bueno, sin tratar de caer en el terreno de que mal de muchos, consuelo de tontos, Sí. no perdamos de vista que estamos haciendo un juicio, un análisis desde el punto de vista de una cultura de la democracia liberal, donde el Estado está sometido a los gobernados, debe rendir cuentas, tiene poderes limitados, el que ejerce el poder no es dueño ni de las personas del territorio, pero esta cultura, llamémosla así, democrática liberal, es un hecho reciente y excepcional en la historia humana. Desde la antigüedad, desde la aparición de las primeras formaciones políticas y la aparición de las primeras autoridades que lograron dominar un territorio y una población, y surgió una legitimidad por lo general de orden religioso. Entonces, sobre esto los antiguos griegos y los romanos reflexionan, y en la cual de manera casi natural el rey o la autoridad coronada que tiene un origen divino, pues es dueño de las personas y de las propiedades. No hay una distinción entre lo público y lo privado. Eso es una distinción muy reciente de los siglos XVII y XVIII, es una idea fundamentalmente europea que hemos intentado desde la época de la independencia establecer en esta parte del mundo. De modo que primero yo creo que es una distinción en términos de perspectiva histórica que habría que hacerse. Fíjate tú que en la Biblia, esto lo menciona Juan Germán Rossio en su extraordinario libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, él recuerda aquel episodio bíblico, creo que en el libro del primero de Samuel, donde los hebreos le piden al juez, que era Samuel, que les dé un rey, como tienen los demás pueblos de la tierra. Los hebreos eran una excepcionalidad, según esta versión, este relato bíblico, porque no tenían rey. Lo que tenían era una serie de tribus que gobernaban, un consejo anciano y un juez, designado por Jehová. Y Samuel les dice, bueno, sí, si ustedes quieren tener un rey, pero sepan que ese rey va a ser el dueño de lo mejor de sus cosechas, sus hijas le van a tener que servir en sus palacios y sus hijos van a tener que ir a la guerra con ellos. Es decir, la idea del poder absoluto de los reyes, algo que va a entrar en crisis en la Europa del siglo XVIII con la Ilustración, un poco antes en la Inglaterra del siglo XVII. Eso va a dar pie al ideario que posteriormente se va a bautizar como liberal, que va a ser las banderas bajo las cuales se va a hacer la guerra de independencia o la declaración de independencia de Venezuela del 5 de julio de 1811. En el libro de Adam Smith, de que por cierto se están cumpliendo 250 años, La riqueza de las naciones, este tema que tú estás planteando, Orlando, él lo aborda. Él dice que el contrabando en las colonias del Imperio Español en América era producto de una mala regulación. Es decir, el intento del Estado de manera arbitraria, burocrática, de querer controlar la tendencia al libre comercio, bueno, lo que crea es precisamente el contrabando. Y esto es una cuestión... Crea la molestia de los criollos en su Por momento. supuesto, entonces evadir esto crea los mercados negros, ¿no? Esto creo que hay una larga historia al respecto. Él incluso se pregunta por qué el Imperio Español, a pesar de haber recibido tal cantidad de oro y de plata de América, pues no, se estaba quedando atrás. Ya para él eso era evidente a finales del siglo XVIII con respecto a Holanda e Inglaterra, y bueno, a partir de hace una crítica al imperialismo y al mercantilismo, con lo cual él trata de justificar su idea de que no son los metales preciosos los que provocan la riqueza de las naciones, de ahí viene el título del libro, sino la división del trabajo
y el libre intercambio que precisamente las autoridades españolas le ponían. Dame aquí un espacio. No podemos decir, sería un despropósito decir que esta cultura del poder absoluto que has mencionado tú la tenemos interiorizado desde la propia colonia, ha permanecido en esto de la centralización continua del poder hasta nuestros días, pregunto. Sí, yo creo que hay algo de eso y ahí está y esto se ha escrito mucho. Carlos Rangel, este es un año de muchas celebraciones, su clásico libro también aborda este tema, no es el único que lo hace, pero creo que es el autor más conocido al respecto, sobre las dos Américas, ¿no? Porque las 13 colonias, lo que pues va a hacer Estados Unidos va a tener una historia tan distinta al resto de América Latina. Bueno, la respuesta aquí para tratar de abordar tu pregunta original, Orlando, es que las instituciones que se dan en los Estados Unidos originales correspondían a lo que ellos habían sido desde el siglo XVII. Se sabían autogobernar, tienen un alto nivel de libertad individual para el comercio, cosa que esta parte del mundo no había ocurrido. Sí, la transformación de la América española en lo que querían hacer aquellos hombres que idearon esas primeras repúblicas, las repúblicas aéreas que llamó Bolívar, su grave problema que van a tener desde el principio es que esas instituciones que quieren implantar acá no se corresponden con lo que era nuestra realidad. Y además una realidad que se va a complicar porque la independencia fue en una medida muy importante el colapso de un orden político. El orden político del Imperio Español se vino abajo. Eso no ocurrió con el Imperio Británico. El Imperio Británico hubo una separación de unas colonias. En este caso, el Imperio Español colapsó, tanto en España como en América. Y de hecho, la historia del siglo XIX de las dos partes del océano son muy parecidas. Guerras civiles continuas, enfrentamiento de los viejos conservadores y tradicionalistas con estos liberales que traen estas ideas nuevas, y Venezuela, por supuesto, no va a escapar a eso. Entonces, lo que hemos tenido, para resumirte muy apretadamente mi visión de la historia venezolana, en nuestro caso ha sido una lucha prácticamente desde 1811 entre lo que aspiraron a ser aquellos hombres que fundaron la Primera República y nuestras circunstancias reales de anarquía, y cuando hay anarquía siempre es necesario, siempre aparece alguien que venga a poner orden. De ahí surgen los caudillos, y esa dicotomía, ese enfrentamiento del que Bolívar se dio rápidamente cuenta. Él trató de remediarlo mediante una constitución centralista, fuerte, con un presidente y un senado vitalicios, cosa que es la razón por la cual los antibolivarianos se le resisten a él, y que el fracaso de lo que denominamos la Gran Colombia. Él ya se da cuenta de eso, de que la gran construcción política del Imperio Español se había hundido en la anarquía. De hecho, los tres grandes libertadores de la América del siglo XIX, San Martín, Bolívar e Iturbide en México, terminan muy mal. A Iturbide lo fusilan, Bolívar ya sabemos cómo muere, deprimido, San Martín se va al exilio y no regresa nunca más. Es decir, ellos tenían una gran sensación de que habían fracasado, que lo que se habían propuesto originalmente no lo habían logrado. Entonces, para entender la historia de estos países, nuestra accidentada historia, en nuestro presente, no podemos dejar de ver eso. Entonces, esta lucha entre la Venezuela, que quiere instaurar un régimen liberal, republicano, que chocó, bueno, con la realidad. Y no me extiendo más, hay un ejemplo concretísimo, que es la Revolución de las Reformas, 1835. Esto me lo vas a contar en el próximo episodio, pero quiero cerrar aquí una idea. Fíjate que la tensión ha sido tan históricamente continua en nuestros procesos políticos y administrativos, que antes de la llegada precisamente de la Capitanía General existían provincias autónomas, por lo cual siempre existió una vocación federalista, que la recoge precisamente Germán Rossio en lo que fue la Constitución nuestra de 1811. Sí. Pero cuando viene ya la guerra de independencia, ya lo has dicho tú, viene ese afán centralizador para tratar de concentrar el poder. Esto es haciendo historia. En el próximo segmento vamos a dar un salto cuántico, pasando desde 1830, lo has mencionado, continuando con las guerras civiles y federales del siglo pasado, te voy a decir por qué, hasta llegar a la revolución del 45, el 18 de octubre. Ya venimos.